en facebook.com/Radio High. Coffee Break, un programa con la onda del Rey David. Le tocamos timbre a la psicóloga y nos abrió. Ya estamos en el consultorio de la licenciada Silvia Bajnenko. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, Dani. ¿Cómo están todos? Bien, estaba esperando la sesión de hoy. Sí, hoy va a ser psicoeducación. Se va a develar el misterio. Claro, hoy les quiero explicar realmente qué hace un psicólogo, porque hay gente que realmente no lo sabe. Hay gente que opina, como yo u otros, sin saber, digamos. Pues, pero vos ya a esta altura... Yo estoy súper entrenado, unos conocimientos. Pero claro, yo te cuento, viste, cuando era pibe iba al psicólogo, como tenía un viaje largo, me preguntaba, ¿y qué hizo este tipo? Yo ya viajé 2 horas en el bondi este. ¿Qué hizo este señor? Bueno, hoy nos vas a contar cuál es la tarea, cuál es el trabajo, qué es lo que pasa más allá de lo que se ve. En primer lugar, que la gente cree que no puede solucionar sus problemas hablando con un desconocido. También piensan, yo no estoy loco. También piensan, pero ¿cómo me va a resolver, por ejemplo, si yo tengo problemas económicos? ¿Cómo que no me puede ayudar? Y aparte me quiere cobrar. Claro. Bueno, también hay lugares que... No, pero digo, me imagino a esa persona y dice, mirá, me dijeron que vaya hasta esta psicóloga, este psicólogo es muy bueno, ha ayudado a mucha gente. Y sí, pero yo justo ahora estoy, ¿cómo hago? ¿Cómo me va a solucionar el problema del dinero? Bueno, pero a ver, contanos un poquito, ¿cuáles son las herramientas que se construyen a través de la palabra? Te adelanto, después me voy a lo general, pero en este problema particular del dinero, lo que tenemos los psicólogos es poder ayudar al paciente a que encuentre habilidades y recursos internos que tiene para pensar otras cosas con respecto al dinero, ayudarlos a eso. Uh-huh. O sea, ampliarles el panorama, que puedan pensar otras cosas y que si detrás de eso a lo mejor hay una creencia de yo no puedo, o como hay un cuadrante muy interesante que uno tiene un trabajo de acuerdo a sus creencias. Está el que siempre va a ser empleado, el que siempre va a ser patrón, el que siempre va a ser o un ejecutivo o dueño de negocio, porque el empleado piensa mejor un sueldo seguro. Detrás de eso hay creencias. También trabajamos sobre esas creencias. Sí, claro, muchas de esas están generadas por la herencia, ¿no? Por lo que uno ha recibido, por lo que uno vio. Si viste a tus padres arriesgar y perder todo, si viste a tus padres arriesgar y ganar, si viste a tus padres no arriesgar. No, claro que hay eso. O por ejemplo, alguien que le gusta la música y estudió y se recibió profesorado de música, pero la madre siempre le dijo, mejor trabajes en administración, en tareas administrativas, porque ahí nunca vas a tener un sueldo. Y entonces no desarrolló, o la frase, yo no te veo cantando. Y entonces no desarrolló esa parte suya que era muy valiosa y que podía haber vivido de eso. ¿Te acordás de la canción de You Shame? De la mamá que quería que él fuera doctor y él era músico. De Jorge, claro, y él era músico. Dice, ahora que gano 1 millón por canción, ya mi mamá no opina como antes. Pero bueno, era una creencia muy instalada antes de tener que... O no todos van a ganar tanto, pero van a ganar para vivir y van a estar con menor malestar que trabajando en algo administrativo que a lo mejor hasta te echa, porque es el caso, porque no te gusta. Entonces sí, y difícilmente hagas bien algo que no te gusta. Por un rato puede funcionar, pero después en algún momento te vas a pudrir. Bueno, volvemos a lo más general. ¿Qué hace? ¿Cómo trabaja el psicólogo? Los psicólogos trabajamos mucho con lo que la persona siente, piensa y hace. Vamos en esos 3 niveles. Hay pensamientos automáticos que los llevan a fracasar. Yo no puedo, él no me quiere. Si ella discute, entonces es porque no me quiere. Esos son pensamientos automáticos que uno trata, de decirle al paciente, decime
lo que te estás diciendo en esos momentos en que sos celoso, pero que no se lo decís a nadie. Y sí, yo pienso que ella sale a seducir hombres. Okay. Y por ahí no, por ahí ella es súper coqueta, solo lo mira a él, pero él cree que ella sale, ¿sí?, a seducir a otros. Entonces, sufre él, hace sufrir a ella, lo dejan a cada rato, aunque él insiste en volver, se vuelve a pelear por lo mismo. Este es un caso cerquita que tengo, que estoy tratando, que cada vez que dice que sí, que va a cambiar, no, se le aparece los celos y estos pensamientos automáticos detrás. Ahí vamos nosotros, a esos pensamientos. La pregunta que nos hacemos los que no somos psicólogos es, ok, vos ya detectaste cuáles son esos pensamientos detrás que me impiden lograr algo. ¿Y cómo lo cambiamos? ¿A partir de dónde? Bueno, Si yo soy el reformulando la situación, hacerle ver que puede pensar otra cosa en lugar de eso. ¿Y qué diferencia hay entre lo que te diga un psicólogo y un amigo? Lo digo porque es un clásico. No, yo no necesito psicólogo. Yo cuando tengo un problema voy y lo hablo con mis amigos y ya eso está bien. Bueno, por ahí está bien, qué sé yo. Sí, porque el amigo en general se pone de tu parte y no tiene... Es como que en lugar de llamar a un contador, llames a alguien que maneja bien los números. No tiene la formación que tiene un contador. Bueno, hay un tema con esto de que se ponga de tu lado, porque si se pone de tu lado no te ayuda, y si se pone en contra dejas de ser tu amigo. Se ponen en contra, porque uno cuenta, el psicólogo está acostumbrado a recibir al paciente con su propio relato. Freud lo llamaba, trae la novela familiar, su relato. Uh-huh. Pero uno no se queda pegado a ese relato. Uno pregunta mucho más. En cambio, el amigo quizás queda pegado al relato. Por ejemplo, yo tengo amigas que cuando les cuento algo, alguna amiga, enseguida se pone de mi lado y ya la otra persona la mata. Y yo digo, pará. Es lo que yo te estoy contando. Y después por ahí se me pasa. ¿Entendés? No, o si tuviera ella la oportunidad de, desde un lugar neutral, escuchar la otra historia, tendría otra idea. Claro, ahí me llevas al tema de familia, al tema de terapeuta familiar, que nosotros siempre decimos, no es lo mismo hablar de Dani que hablar con Dani. No es lo mismo que venga tu pareja a hablar conmigo de vos, y entonces yo te cito y venís vos, y entonces ya estoy escuchando cosas diferentes. Por ejemplo, la mujer puede decir, vamos a hablar de un hombre y una mujer, una pareja, sí. Puede decir, él se enoja mucho. Entonces, en lugar de yo preguntarle por qué se enoja, yo le puedo preguntar, ¿y vos qué haces cuando él se enoja? ¿O vos qué crees que siente tu hija? O le pregunto a él, ¿vos qué crees que siente tu hija cuando vos te enojas? Otro tipo de preguntas. Los psicólogos hacemos preguntas diferentes. Es más, hacemos preguntas. Porque no damos por sentado que ya sabemos el diagnóstico, ni que ya sabemos qué es lo que pasa en esa familia. La pregunta es muy importante y los amigos escuchan y dan su versión. Hay amigos que nos hacen pensar, sí, cómo no, hay, Y especialmente si son psicólogos, digo. Sí, sí. No, pero vos sabés qué, yo creo que esto es como cuando un médico no quiere operar a su familiar o a su ser querido. Hay algo en la relación que te quita la neutralidad. Más allá de que seas un profesional de lo que sea, no sos psicóloga cuando hablas con tu amiga, también sos amiga. Entonces allí ya hay una diferencia. Sí, claro, no tenés esa objetividad entre comillas, ¿no? Y aparte tenés por ahí un background de data que es distinto, no sé, te criaste, pasaste la infancia con esa persona, la conocés de antes, le conociste a otras parejas, cosas que por ahí el psicólogo no puede hacer, no tiene, tiene que intuir. Entonces, digo, ya estás en un lugar distinto, porque ya no sos neutral. Bueno, en realidad, no, el amigo sí. No, por eso digo, el amigo, con todo lo que ya tiene visto y hecho, bueno, ya tiene tomadas posiciones en la vida. Pues y otro de los miedos que tienen también las personas es que si yo estoy tratando, suponete, a un hombre y cito a la mujer, ella va a decir o dice, no, pero ella está de tu parte. No,
Yo lo que necesito es que ella me aporte la otra versión de los hechos, o cómo ella se siente cuando él se enoja, porque él me trae su versión. Y la verdad que en terapia familiar se acortan muchos tiempos. ¿Y qué pasa si la otra persona de la pareja dice, mira, es tu psicóloga, es tu espacio, haz lo que quieras, pero yo no tengo ganas de ir, no tengo por qué ir? A lo mejor pensando justamente lo que vos decías, porque está de tu lado, vos sos la paciente, vos sos la que le paga. Yo ya entro jugando de visitante, digamos. No, que no venga, trabajamos sin esa persona. Por eso, pero puede pasar, me imagino que debe pasar más de una vez. Pasa, es que pasa. Mira, vos haces lo que quieras, andá donde quieras, pero no me arrastres a mí. Claro, y pasa también que ella tiene su psicólogo y él tiene el suyo, y también objetivos absolutamente no somos. Siempre hay algo, un costadito, ¿no? Que hace la diferencia. Siempre es mi paciente. Claro, pero si vos te sentaras a hablar con el terapeuta de la pareja de tu paciente, lo harían desde un lugar profesional. Ya no son el amigo de uno y el amigo del otro. Eso está excelente. Tiene que Lo que ser pasa así. es que no todos se prestan a escuchar. A mí sí, me interesa muchísimo. Cuanto más, mejor. Pero lo que pasa es que también estoy formada, y de eso les quiero hablar, que es muy, muy bueno, la mediación familiar. Uh-huh. En la mediación familiar, el mediador es absolutamente neutral. Y entonces se arreglan realmente peleas terribles, porque uno escucha a las dos partes. En primer lugar, los hace sentir muy cómodos, que es una de las premisas de la mediación familiar. Están cómodos, falta alguien. Cuando terminó la sesión, faltó alguna voz, faltó alguna pregunta. Y también esto de llámense por su nombre, ¿no? El señor, la señora, ¿sí? Que Carlos, Marta, ¿no? Uh-huh. Llámense por sus nombres. Y otra cosa es esto que yo siempre digo, ceder para ganar. No puedo ganar. Suponete que sea un divorcio. Y se puede arrimar algo interesante y bien. Sin arrancarse, ¿no? Las pieles. Sí se puede. Sí, vos sabés que justo en esta semana yo comenté al aire, vi la miniserie de Netflix, Nadie nos vio partir. Y, la vi. Claro, y me quedé pensando mucho en este tema, ¿no? Está bien que era en otra década, era en la década del 60, y era muy distinta la relación entre hombres y mujeres, entre familias, cómo se armaban matrimonios, pero debe haber hoy también esas historias, ¿no? Cómo en aras de proteger, entre comillas, a los chicos, les generás un daño terrible, generás un montón de daño, cosa que se pudo haber solucionado hablando, porque sin spoilear, en toda esa historia, la pregunta que uno se hace es, ¿y qué pasaba si se separaban y veían a los chicos un rato uno, un rato otro, y cada uno rehacía a su pareja y la pasaban bien? Claro, en vez de convertirse en delincuentes, por ahí. Sí, viste que hay un momento también de la película que a mí me gustó mucho, que el padre de ella le dice al padre de él, y sí, mi hija hizo lo suyo, pero no la está buscando Interpol. Y a tu hijo lo está buscando Interpol. Tu hijo es un delincuente y mi hija se equivocó. Claro. Que ojo, también hay que rever esa visión de se equivocó, porque por ahí no se equivocó. Sí, la habían casado sí. Por la fuerza, de alguna manera, sí. Le habían impuesto un matrimonio y entonces su única salida, el día que en realidad se enamoró de alguien, es ir para ese lado. Pero era tal la presión familiar que no podía dejar la familia, o sea, no podía dejar a su marido. Impresionante, esto que vos decís es así, y lo avala las relaciones sexuales, que es lo más erótico que últimamente vi, y lo que muestra cuánto se querían, que era algo que no podían dejar de hacer, no podían dejar de quererse. No, pero aparte, en alguno de los flashbacks, el marido le pregunta a su exmujer, digamos, ¿alguna vez tuviste un orgasmo conmigo? Pero se lo pregunta como desconociendo absolutamente cómo eran sus relaciones, como diciendo, yo daba por sentado que todo estaba bien porque así tiene que ser, nunca me importó saber si realmente era lo que quería, pero a lo que voy es, vos ves una tragedia familiar que se hubiese solucionado de haber podido recurrir a ayuda profesional, creo, lo digo en serio, creo que en 2 o 3 sesiones, porque en cuanto ese hombre se hubiese podido liberar de la presión de su padre, hubiese hecho lo correcto. Era eso, no era un problema entre él y su mujer, era un problema entre él y su padre.
La presión del padre es fundamental. Y lo otro es, tenían que haber separado el tema de pareja con hijos, que son dos subsistemas diferentes. Nosotros en terapia familiar los llamamos subsistemas. A veces llamamos a los hermanos para ver qué hay ahí en ese espacio fraternal, fuera de los padres. Y entonces tenían que haber diferenciado lo que pasó en la pareja con los chicos. Claro, pero el problema es que los chicos no eran un problema, eran un botín. Y como casi siempre pasa. Claro, no, porque si por un minuto pensás en tus hijos en serio, no podés dejarlos sin la mamá o sin el papá, es una absoluta locura. Y más entendiendo, porque, perdón que sigo con esto, pero me hace pensar en el rol de un profesional, ¿no? Cómo las tragedias son evitables, porque pudo haber terminado incluso peor. Hay historias de estas que terminan en homicidios, o sea, no solamente en escapes. Entonces digo, ¿cómo de alguna manera, salvo el padre, viste que se lleva mi apellido, toda la familia Salzman, pobre, quedé embarrado por un buen rato, pero cómo todo eso, salvo... Pero ese era el apellido de él, no me acuerdo, de Salzman, sí, de él y del papá, sí. Ahora... Del malo. Claro, yo soy el malo ahí. Ahora, salvo ese padre, todos son buena gente. En su capacidad de hacer lo que puedan, él no es un mal tipo, él es un tipo sin capacidad de enfrentarse a su padre y de hacer lo que él cree que es correcto, porque él en algún punto cree que es correcto que los chicos estén con... Y después duda. Los padres, la esposa de este señor malo, en un momento dice, yo ya no lo aguanto más, tampoco se podía revelar. Muy buena la escena. Yo tampoco puedo más. No lo puede. Ella dijo, no quiero. Claro, no lo puedo enfrentar, pero ya no puedo más. Entonces, lo que digo es, toda esa tragedia era evitable con bastante poco. Porque si llevabas a ese señor a entender que lo que a él le pasaba es que él quería hacer una vida y su padre lo llevó a hacer otra, que le impuso una mujer, que le impuso tener que hacer algo para ganar dinero como él. Y él quería, vos fíjate que él quería ir a un kibutz porque él tenía una idea más socialista, el padre no podía soportarlo. ¿Y a dónde terminó yéndose? Y al kibutz, donde él quería, al final de la historia, lo que él quería era poder ser él. Y él pudo haber sido él, sin su mujer, separado, haciendo vida con otra. ¿Viste? Ahí está también donde entraría una terapia. Por eso. ¿Sabes qué? Matar simbólicamente al padre. Lo primero que él tenía que haber aprendido es a separar la opinión del padre, que es muy difícil. No, está bien, pero es un lindo ejemplo de cómo la intervención profesional pudo haber evitado una tragedia. Porque finalmente para esos chicos y para todos, ese tiempo y el que siguió, con todas las dificultades, es trágico. Porque es así. No sé si vos leíste después qué pasó, porque el libro lo escribió la nena. La hija, sí. Ella no vio a su padre por 20 años, no lo quiso ver, pero finalmente... No lo pudo perdonar. Sí, pero finalmente creo que cuando muere la abuela o alguno de ellos, va y recupera en parte esa relación. O sea que ese padre, por querer, digamos, quedarse los hijos y hacerle de alguna manera pagar a su mujer, los perdió por 20 años. Y por proteger, en su idea, por proteger, el padre decía que los protegía de esa manera. Está bien, pero le quitó a la madre 2 años de sus hijos y él perdió 20. Sí. Es una absoluta locura solucionable. Yo sé que hay problemas más difíciles de solucionar. No, pero lo primero hubiera sido, ¿sabes qué? Separar a ese hijo de ese padre, en el pensamiento del hijo, ¿no? Como quitarle poder al padre, a la palabra del padre. Porque finalmente cuando ese señor llega a un kibutz, por supuesto de manera ilegal, llevándose los hijos, él ahí es feliz. Sí. ¿Qué era lo que quería? Y que pudo haberlo hecho tranquilamente de otra manera y qué sé yo, pero digo, él estaba buscando también decirle al padre, esto es lo que yo quiero y ya está, no podés decirme más. Lo que pasa es que lo que no podía era cuestionar la voz del padre, y para él la voz del padre era la verdad en los primeros momentos. Pero si yo lo detecto mirando una serie en 2 minutos, vos como profesional lo hacías en 2 segundos. O sea, a la primera palabra que le hubiese dicho te hubieses dado cuenta que había un mandato paterno muy complicado. Lo que pasa es que el que está en medio de esa situación
lo cree, le cree al padre. No, pero él lo verbaliza, por lo menos en esta historia, desde el principio él se manifiesta incómodo y mal con la presión de su padre. O sea, no es algo que él no entendía que pasaba, él sabía que pasaba, no lo podía manejar, no lo podía enfrentar. Bueno, nos fuimos por ese lado, pero para mí era no lo podía cuestionar. Era un buen ejemplo, ¿no? No lo podía cuestionar, y nosotros lo que buscamos en terapia es que cuando viene alguien así pueda cuestionar a la madre o al padre, porque son estos chicos que crecen sobreadaptados, creyendo, ahora sí entramos en el área que es mía, creyendo que los padres tienen toda la verdad, y está bueno poder cuestionarlos, y bueno, hay que enfrentar eso, necesitas ayuda, necesitas soporte, porque tus padres te dieron todo. Encima con padres supuestamente buenos, a la gente le cuesta más cuestionarlos. Le cuesta más. Claro, porque acá no hay maldad, acá hay una idea de así son las cosas, son como las digo yo, pero en la creencia de que así están bien. Porque él le dice en un momento, algún día me lo vas a... Ahora te duele, pero me lo vas a agradecer. O sea, sí, y la visión social también, ¿no? De cómo lo veían los otros, la mirada de los otros también influía bastante. Sí, es un muy buen ejemplo. Bueno, ahora tengo que ver la otra, que es la de las 27 noches. Ay, sí, la vi. No, esa todavía no la vi, pero también, viste, mirá cuánto tema paisano psicológico, digo yo. Cuántos temas... Y por algo no sé, porque cuántos psicólogos somos judíos. Viste que hay... Bueno, de Freud para acá. Sí. Bueno, vos sabés que ahí está implícitamente Manes, pero de eso no se habla. Sí, también paisano, ¿no? Pero no sé, no sé, me da, qué sé yo, el apellido. Parece que no. Yo espero que no, viste que los paisanos siempre buscan que todos sean judíos, yo no. Hay gente que no necesito. Pero fíjate qué impacto tienen la gente las historias que implican o que involucran la salud mental. Son atractivas, pero de un lado son atractivas por lo, digamos, por lo literario, por lo fílmico, pero son atractivas porque nos interpelan a nuestras propias cosas, a nuestras creencias, a cosas que nos pasan. Yo creo que todos hemos visto en estas películas, en estas series, algo nuestro. No sé, yo por ejemplo, yo también me separé. Entonces, evidentemente, te interpela de ver cómo trataste vos o cómo hiciste vos para llevar adelante ese momento, cómo lo hiciste con tus hijos, qué pasó con ellos, que digamos, de una forma u otra todos hemos tenido o un padre más presente o más omnipotente, o una madre, o sea, no es algo a lo que la gente escapa, y por eso es atractivo. No, claro, porque son emociones humanas, porque sí. Es y ahí hay angustia, hay venganza, hay dolor, hay de todo. Bueno, hay amor, hay odio, hay pasión, hay de todo, y es real. Yo creo que cuando las historias son reales, te enganchás mucho más porque pasaron y porque la persona que te lo cuenta lo vivió. Sí, la película debe tener sus adornos, ¿viste? Como es siempre, que nunca es fiel al libro. Sí, pero la chica participó en la adaptación del libro a la serie, lo cual te da un poquito más de garantía. Siempre hay que agregarle. A ver, por ejemplo, esta nena nunca pudo haber tenido la idea de cómo eran las relaciones sexuales de su mamá con su amante, con su tío, digamos. O sea, tiene que imaginarlas, a menos que la mamá le haya dicho la pasaba divino, pero digamos, es raro. Pero tenía que agregarle eso para que todos entendiéramos que por primera vez estaba sintiendo amor por alguien. Exactamente. Y se sentía amado por alguien. Donde no es necesario, pero en esta es como que te muestra, sí, estaban enamorados, sí. Además, de hecho, vivieron juntos hasta el final, hasta que él murió. Claro. O sea, también cuenta eso la historia. No es que fue porque ella pudo haber encontrado una salida para romper su matrimonio y que, bueno, después la vida siguiera. No, estuvo ahí y estuvieron juntos por las décadas que siguieron. Lo cual demuestra que eso era cierto, que era genuino, digamos. Sí, eso la película te lo muestra. Uh-huh. Y bueno, la otra sí, 27 noches sí, te va a interesar. Esa la tengo que ver. Pero vos fíjate, cuando uno se pregunta qué hacen los psicólogos... Que también es real, también es un caso real. No, decía, cuando uno se pregunta qué hace un psicólogo, por ahí la pregunta que uno debería hacerse es en cuántos casos en los que no hubo psicólogo
pudo haber habido una solución guiada por profesionales, que es lo mismo que si yo te digo, bueno, si a mí me duele la rodilla me puedo tomar ibuprofeno y no ir al médico. Puede ser, pero ¿qué pasa si toda la vida me duele la rodilla? ¿Qué pasa si el dolor de rodilla no me deja mover? Y en algún momento voy al médico, lógico. Claro, por ahí viene una mujer también que sufre violencia y cree que no puede salirse de ese círculo y uno la ayuda. Que eso es lo que le tocó, que eso, bueno, la vida es así, esto me tocó en la vida. Pero uno puede, a ver, porque una mujer que viene en esas condiciones no cree en ella, no cree que ella pueda salir adelante, que pueda encontrar un trabajo, no lo cree posible. Entonces lo que uno trata es que ella encuentre sus propios recursos, sus fortalezas. Y en las parejas otra cosa que pasa también es, a ver, ayudarlos a que entiendan lo que sienten y lo puedan decir de mejor manera, o sea, mejorar el vínculo, que se puedan hablar mejor, que no entienden que si yo te digo, vos sos así, 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 vos te vas a defender. En cambio, si yo te digo, mirá, cada vez que vos llegás tarde yo me siento mal, creo que estás con otra, es probable que él me conteste algo diferente. Aunque a lo mejor esté con otra, bueno, pero ese sería otro caso. Sería abrirle los ojos a esta mujer que existe y mirá lo que no querés ver. Esto también sería un trabajo del psicólogo. Mirá, porque no lo podés asumir. Pero la realidad, no la podés tapar, es así. Y entonces aceptando eso, ella o él puede tomar otras decisiones, que puedan tomar otras decisiones. Y desde las neurociencias, cuando uno toma otra decisión, fisiológicamente mejoramos, porque el cerebro tiene neuroplasticidad. Entonces, una vez que cambiamos y que hacemos una cosa diferente y nos sale bien, el cerebro reacciona mucho mejor. Eso desde las neurociencias. O sea, eso que siempre les cuento que la emoción impacta en amígdala, pero si esperamos un tiempo más, llegamos a corteza, donde podemos evaluar, analizar, cosa que el que está metido en una relación o violenta o tóxica no lo está pudiendo hacer. Y esto, sacar a la víctima de ese lugar de víctima y ponerla, bueno, ahora dicen empoderar, pero bueno, ponerla en un lugar más alto. Vos sabés que viste que hay una obra, Rocky, tiene un slogan que dice: lo importante no es caer, lo importante es poder levantarse. Bueno, de eso se trata. Caer nos caemos todos en algún momento. Lo importante es tener las herramientas para poder seguir, porque si te quedas en el piso, estás sonado. Esas son las herramientas con las cuales nosotros trabajamos, dar herramientas a la persona. Además, otra cosa muy, muy, muy importante es la relación paciente-terapeuta. Eso dicen y en investigaciones que influye mucho más que cualquier escuela de terapia que apliques. Esa relación, ¿viste? Contenedora. Es ese saber que hay alguien que me está escuchando y que me va a ayudar a pensar algo diferente. O sea que no es que yo estoy en contra de los psicólogos, hasta ahora no encontré el correcto o la correcta. Porque vos fuiste a psicoanalistas que no hablaban, creo, y además no volviste a ir. Y alguien diría, seguramente hablaste vos todo el tiempo. No, sí, no, una vez, eso sí tengo que contar, mi hijo fue y me dijo, mirá, la verdad que hablé todo el tiempo, me dijo, cuénteme de su vida, dice, yo le conté hasta que me cansé y me fui. Y no pasó nada. ¿Pero por qué? Voy a explicar por qué. No es que el psicoanálisis no sirva, es que el psicólogo está esperando una palabra clave o algo del inconsciente para darle un sentido, y si no dijiste nada, se calla. Bueno, a mí una me dijo que yo era sobreadaptado, ya me tranquilicé porque pensé que me iba a decir inadaptado, pero bueno, eso sobreadaptado. ¿Y qué te pareció? ¿Y cuando te dijo eso te hizo pensar algo distinto? Sí, pero después no volví, pero lo pensé, de hecho me lo acuerdo. Te lo digo porque lo tengo presente de todas las cosas que me dijo. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, en eso por ahí es tema para otro día, ¿no? Porque si todos los terapeutas se forman más o menos en los mismos lugares y reciben el mismo título, ¿por qué razón puede ser tan distinta la...? No, bueno, te digo, ¿tengo tiempo? Sí, te digo por qué. Decime, dale un par de minutos. ¿Cuántos?
De un par, dale. Y si no, hacemos una columna sobre eso. No, porque no todos nos formamos igual. Porque la psicología tiene muchas escuelas diferentes. Está el psicoanálisis, está la terapia sistémica, está la terapia cognitiva, bueno, y otras, ¿sí? Entonces hay que ver en qué nos especializamos y usamos esas herramientas. Si bien pasaste por todo en la facultad, por todo, en general uno elige. Yo me incliné más a la terapia cognitiva con incidencia en neurociencias y a la terapia familiar, de pareja y sexóloga, sexualidad y mediación familiar. Entonces quizá mi mirada viene por ahí, ¿entendés? El que es psicoanalista tiene otra mirada. Yo no me formé mucho más que la facultad en eso. Y después es lo último. Y después estamos las personas que somos diferentes. Yo puedo ser, viste, más por ahí. A ver cómo es. Bueno, así como hay química con una pareja o con un amigo, hay química con el terapeuta. Claro, hay que tener empatía. Psicólogos más directivos, psicólogos menos estructurados. Yo no soy estructurada, no lo creo. Tampoco dejo que me pasen los límites, pero no soy estructurada. Y entonces a cada uno le viene mejor uno o el otro. Es así. Bueno, hay que encontrar el correcto, como en cualquier... Me encantó lo de la película, me encantó, porque sí, yo la vi. Sí, es que no podía, justo cuando yo leí el título de la columna de hoy, me puse a pensar en eso. Hay momentos en los que haber tenido una intervención profesional hubiese evitado una enorme tragedia y nos hubiese impedido de ver una linda miniserie. Pero pensando que esa gente existe, todavía esa mujer existe, y pasó por eso... Digo, ¿cuántos hubiese evitado si alguien pudiese haber ayudado? Y de toda esa situación, al único que había que ayudar era al padre. O sea, al papá de los chicos, digo, al esposo. No sé. Pero desarmabas todo. No sé. Desarmabas todo. Porque si el padre era un psicópata, no tiene solución. No, está bien, pero si él podía apartarse del psicópata, que era el padre, y decirle a su mujer, mira, lo que hiciste no me lo banco, nos vamos a separar, arreglemos cuándo vamos a ver a los pibes. Y bueno, me duele, pero es lo que es. Si yo tendré el día de mañana otra pareja y vos ya tenés la que tenés, es doloroso, pero acá había un tema de vergüenza familiar. Primer trabajo para un psicólogo era separar a este hijo de este padre, que lo cuestione, que le deje de creer, que no le crea, eso. Y bueno, pero viste que es inmediato, que te das cuenta de que hay como un momento en el que un par de horas de terapia hubiesen cambiado toda la historia. De hecho, si él hubiese... Está bien, yo no sé cómo eran los años 60 o 70, pero si él hubiese podido pedir ayuda en el momento en el que el padre no era feliz con que su hijo sea arquitecto, pues lo quería con él en el banco. O sea, ya no estamos hablando de que el hijo quería ser hippie. El hijo era un arquitecto, pero para él, un tipo que hacía un dibujo y levantaba un edificio no era lo que él esperaba. Si en ese momento ese tipo hubiese podido pedir ayuda y decir cómo hago para deshacerme de esta... Y valorarse. Ya no hubiese dejado que lo casen con quien no quiere, no hubiese tenido esos hijos, no hubiese habido... Y si aún así se hubiese casado, porque bueno, las cosas suceden, hubiese podido separarse de una manera más lógica y sana para los hijos, incluso para ellos también. Para ellos también, claro. Es un muy buen ejemplo de cómo la psicología pudo haber ayudado a que la gente sea un poco más feliz. Así es. Porque la infelicidad, o sea, que una chica decida por 20 años no ver a su padre, aún que cuando vos entendés, ella, porque entendiendo que el libro lo escribió la nena, lo retrata a su padre con amor. Sí, claro. O sea, ella no pone en ese libro o en Lo entiende. Ella entiende por lo que pasó el padre, lo pone como víctima. O sea que aún así no pudo por 20 años verlo. Mirá todo lo que tuvo que haber elaborado en el camino para poder... primero escribirlo y volver a ver a su padre antes de que, y escribir también es liberador, hay mucha gente que le hace bien. Bueno, vos sabés que el padre se fue a vivir a Estados Unidos, no se quedó allí, lo cual también es una buena historia para tomar en esto, porque el padre no se quedó ni al lado de la mujer porque le dolía, pero tampoco al lado de sus padres. Claro, hizo un cambio. Desapareció para los demás y seguramente habrá hecho su carrera de arquitecto y habrá hecho las cosas que probablemente más quiso. Porque hay un momento en que él también se cuestiona, él duda de sus actos, él duda. Y la duda es bien neurótica, o sea, no tiene la certeza de un psicótico.
o la no empatía de un psicópata. Él se cuestiona. El padre es un buen tipo, muy, muy, muy oprimido por la presión de sus padres o de su padre, y a partir de ahí todo sale mal. No podía salir bien. Que ese es otro tema, ¿no? Por ahí en esa época la gente no se separaba. O viste, ¿te acordás que hay una frase en la que dice nos vamos a quedar juntos hasta que los chicos sean grandes? Que no es tan la locada, era muy de esa época. ¿Y ahora qué hacemos? Y nos quedaremos juntos, o sea, vamos a sufrir los próximos 20 años, vamos a vivir horrible los próximos 20 años hasta que los chicos sean grandes. Como si eso les hiciera bien a los pibes. Claro, porque había un mito de que eso era mejor para los chicos, pero después se vio que no, que esto no es así, que los chicos escuchan lo que pasa en una casa, que no se les puede ocultar, bueno, el clima, las miradas, bueno, todo eso. Genial, hoy hemos aprendido muchísimo. Silvia, abrazo grande, que tengas linda semana, lo que queda. Chau, chau. Allí está Silvia Bajnenko, ella es licenciada en psicología, es nuestra psicóloga de cabecera. Pareciera que hicimos crítica de espectáculos, pero en realidad estuvimos hablando de un ejemplo, que los que tengan Netflix pueden verlo, de un ejemplo en la vida real de cómo la intervención profesional pudo haber evitado una saga de tristeza que duró después décadas y que por supuesto deja huellas muy difíciles de borrar. 12:41, vamos a la última pausa y volvemos para el último bloque. Assim, ó, bara, 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 bere, 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 bara, 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 bere, bere. Transmite LRL.